Dimitria vino de Europa del Este a España en busca de un trabajo y una vida mejor, pero pronto se encontró con que tendría algo muy distinto. Hola, ¿qué haces a estas horas aquí tirada? ¿No tienes trabajo? No. ¿No tienes trabajo? No. Yo tengo un sitio para ti cerca. ¿Te gustaría trabajar? Sí, ¿de qué es? Sí, es un bar de copas. ¿Te gustaría venir? Sí. Vamos. Traigo a una nueva chica. Bien. Pasa. Toma algo de beber. No. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? 19. 19. ¿Tienes experiencia? ¿En qué? En bar de copas. Bar de copas. Bien. Sí, pues, ¿Quieres trabajar? ¿te gustaría que te contratáramos? Sí. Bueno, muy bien. Comenzarás mañana a las 10 de la noche, ¿vale? Vale, pregunta. Vale. ¿Ves a abrir? Hola. Yo venía por... Sí, algo así. Mire. Es normal, me inicia. Hola. No. ¿Qué no sé? ¿Por qué? No entiendo. Sí, creo que... No, porque, no. Inicia. No. No. ¿Y qué te tenía? En bar de copa. Exacto. ¿Cómo? ¿Qué te diría? Sí. Ya puedes. Muy bien. ¿Te gustó? Volveré el martes. Bien. ¡Dimitria! ¿Dónde vas? Me voy. ¿Te vas? ¿Por qué? No, tú no te vas. Sí. Eso no es un bar de copa. Tú no te vas aquí. Sí, sí que me voy a traer. ¿Te vas? Pero Tenemos un contrato. ¿qué contrato? Tú no te vas. Pero no. Tenemos un contrato, Dimitria. Tienes que cumplirlo. Esto no es un bar de copa. Sí que eres un bar de copa, No es. pero con extras. Así que te quedarás trabajando otros 2 meses. Si no, No. te quedarás sin tu ración de droga. No, Sin tu ración de droga te quedarás. Eso no. Entonces, ¿qué quieres? ¿La droga o irte? Eso no me lo puedes hacer. Sí que puedo, sí. Te quedarás un mes más. Dimitria, como miles de mujeres en el mundo, intentó escapar del mundo de la drogadicción, del sexo y de la prostitución. Pero a causa de su adicción por las drogas, nunca lo consiguió.